Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Sabor del Día. Mi nombre es David Abraham López Serna y con gusto el día de hoy veremos un tema muy importante en nuestra gastronomía, las salsas. Es importante primero hacer un preámbulo con respecto a las salsas, porque si bien todo el mundo las come, todo el mundo las conoce, hay que entenderlas un poquito más. Vamos hoy a hablar precisamente de las salsas que se hacen tatemadas y las salsas que se hacen hervidas o cocidas. Y a partir de eso entonces podremos jugar con sabores diferentes y en casa podrán entonces empezar a inventar sus salsas y personalizar las salsas que más les gusten. Sobre todo entender que pues, las salsas están compuestas principalmente por chiles y algunos vegetales que las van a acompañar. A continuación van a pasar algunas recetas, de ingredientes de las recetas que ustedes pueden hacer en su casa, pero también este programa es para que ustedes aprendan a hacer salsas y puedan inventar nuevos sabores. Primero, lo que tenemos que entender que la salsa mexicana o la salsa que nosotros conocemos parte de una preparación prehispánica que ya se hacía antes de la llegada de los españoles. Es decir, las comunidades o las antiguas culturas en México ya preparaban estos acompañamientos para otros platos. A este nombre o este producto se le conocía como moli. Y se le conocía como moli a una mezcla de chiles, tanto secos como frescos, que podían acompañar a diferentes preparaciones. En este momento vamos a dar un preámbulo un poco más amplio y entender que ya había algunos ingredientes en México que alimentaban estas salsas. Si bien no hay una referencia exacta de una receta específica elaborada con pasos de cada uno de estos o ingredientes de cada una de estas salsas antiguas, pero se toma como referencia la existencia, dado que existe todavía el chile, existen algunos de los productos y se condimentaban de alguna manera muy similar. Principalmente vamos a utilizar chiles. En este caso yo tengo aquí una combinación de algunos chiles. Por ejemplo, tengo aquí chile ancho, que en estado fresco pues se puede conocer como chile, el chile poblano. Tenemos al chile pasilla, en este caso en estado fresco es la chilaca, que no tiene tanto sabor como cuando está seco. Aquí tenemos un chile que es muy confundido, lo conocemos como chile cascabel en muchas partes del norte del país, del occidente y en el centro. Este se le llama así porque pues, se suena como cascabel por la semilla que tiene, pero en estado fresco muchas veces puede estar como el chile manzano. Aquí tenemos el chile guajillo, que aquí en San Luis Potosí y en algunas zonas del altiplano se conoce como chile cascabel. Hay una pequeña confusión, solamente hay que aclararlo un poco, pero este chile es de una familia de chiles que se conocen como mirasol en estado fresco, que casi no se consumen en estado fresco, no tienen mucho sabor, pero si bien no aporta mucho sabor tampoco el guajillo, aporta mucho color ya en estado seco. Entonces, este chile, que es el chile guajillo, podemos encontrar los más picosos, que son más pequeños, los chiles puya, conocidos como puya, o el chile normalmente largo, que nada más sirve para dar color. Esta va a ser la parte principal que vamos a utilizarlo. Si nosotros utilizamos chiles secos, lo importante que tenemos que hacer es hidratarlos, es decir, colocar nuestros chiles en una cazuelita con agua y, como ya lo he explicado en algunas otras ocasiones, solo hay que esperar a que el agua empiece a hervir, apagamos y es más que suficiente. Posteriormente podemos adicionarlo de algunos otros ingredientes, es decir, podemos utilizar jitomate, en este caso cualquier tipo de jitomate es válido, desde el jitomate bola muy bonito para ensaladas, hasta nuestro conocido y el más conocido de los jitomates en el común y en el grosso de todo el país, es el jitomate guaje, que es muy chiquito, que además sazona muy bien. También vamos a utilizar o podemos utilizar el mil tomate, conocido en el centro y en la parte centro-norte del país como mil tomate, que es el tomatillo o tomate de hoja. Cabe señalar que por modismo anglosajón o por este contacto con Estados Unidos, allá la palabra de jitomate se transforma como tomato y en esta situación, pues bueno, lo llamamos tomate. Pero si hablamos en el contexto gastronómico mexicano, pues esto no es un tomate, sino este sería el tomate o mil tomate o tomate de hoja y este es el jitomate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos y existirán dos tipos de preparación para esta salsa. Las que van con chiles secos, que regularmente deben de ir hidratados, o las que tienen chiles frescos, como en este caso. Vamos a hacer una de chile serrano, verde,
Puede ser de cualquier tipo de chile, puede ser de hasta chile jalapeño o si lo conocen como huachinango, si son de Puebla, también se conoce así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a colocar en un sartén o en un comalito, pues algunos cuantos chiles que necesitemos, pues bueno, tatemar. El método de tatemado es un método mexicano en el cual lo que queremos nosotros es, uno, no quemarlo, sino generar por medio de los azúcares y las grasas vegetales de los mismos productos una costra color negra. Una vez que nuestro chile esté tatemado, lo que tengo que hacer es jamás lavarlo. Es decir, no le debo de quitar ese sabor, ese color que me va a generar unos sabores de humo. En este caso aquí voy a poner un poquito de cebolla porque vamos a hacer unas cuantas salsas que también voy a tatemar. Igual mi jitomate también voy a tatemar para hacer unas cuantas. Ya como pueden escuchar, nuestro comal ya está caliente, ya empieza a rechinar, y mientras esto se está tatemando y mientras nuestros chiles se están hidratando, pues bueno, voy a mostrarles dos instrumentos que regularmente podemos nosotros utilizar. En este caso, para hacer nuestras salsas, son muy comunes en casa, unas no tanto, otras un poquito más conocidas. En este caso, pues bueno, tenemos nuestro primer instrumento, que es el instrumento pues de ama de casa que regularmente tenemos, que es una licuadora. Entonces, nosotros podemos utilizar para elaborar nuestras salsas con una licuadora, sería lo más fácil, es decir, una vez que yo termine de tatemar, solo introduzco los ingredientes en la licuadora. Depende mucho del sabor que le quiera dar, si le coloco más jitomate para que no pique, si le pongo más tomate para que no pique, si le pongo más cebolla para acentuar sabores o le pongo más chile para que pique. Entonces, yo nada más lo que tengo que hacer es agregarlo aquí y decidir si una vez que ya está licuado la consumo así, porque aquí yo ya estoy haciendo una cocción, o directamente lo paso a una olla para que se termine de cocer. La otra parte es este instrumento que se ha dejado de utilizar y que hemos dejado de utilizar. Esta parte es muy importante porque este es uno de los vestigios gastronómicos y artefactos culinarios de nuestro México y de que nos da identidad. Este es un molcajete. El molcajete, bueno, tiene dos partes, que es la parte como del cuenco, que es el molcajete, y después tenemos la otra parte, que es como la del brazo, se le conoce como tejolote. En esta situación pueden preguntarme, ¿qué es mejor, un molcajete o una licuadora? El molcajete siempre te va a aportar sabor, te va a aportar otro sabor porque es una roca que se va desgastando. Bajo las normas de inocuidad, es decir, las normas que nos regulan a nosotros como gastrónomos para evitar alguna contaminación, está prohibido utilizarlo. Porque cuando yo empiece a molcajetear, es decir, a raspar, lo que yo hago es también traer residuos de la piedra que pueden ser contaminantes. Pero también cabe señalar que en nuestra gastronomía el molcajete es sazonado. Hay molcajetes, por ejemplo, de la zona de Otumba, en el Estado de México, donde hay grandes canteras de molcajetes, que la piedra caliza tiene un mineral, una sal específica, que cuando uno hace a veces las salsas ahí, no se necesitan sazonar. Es decir, una vez que termine, las salsas parece que ya están sazonadas por esta sal. Una vez que compren ustedes un molcajete, tienen que identificar que sea totalmente de roca volcánica, que no sea de otra piedra, ya que de otra piedra sí puede ser aún mayor contaminante. Que tampoco esté pintada, porque a veces las pintan. Entonces, es importante, una vez que tengamos nuestro molcajete, si está nuevo, ponerle un poco de arroz o maíz, tallarlo, y una vez que lo tallemos, ya lo lavamos. Esto es para cerrar prácticamente algunos de los poros y podamos seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer el proceso de mi molcajete? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar de lo más duro a lo más suave. Es decir, lo primero que tengo que colocar en una salsa de molcajete es mi ajo. Y entonces, con un movimiento circular, lo que yo voy a tratar de hacer es ir desapareciendo el ajo en la piedra. Es decir, lo que me va a mí a pasar es prácticamente hacer una pasta muy suave dentro de la piedra. Una vez que yo haga este proceso, puedo empezar a introducir de lo más duro y con menos líquido a lo más líquido. Es decir, si yo voy a hacer una salsa en este momento que tenga que ver tal vez con un chile seco, pues lo primero que tendría que introducir sería mi chile seco. En este caso vamos a hacer una salsa de chile pasilla. El chile pasilla ya está hidratado, entonces yo tengo aquí mi chile, lo voy a colocar dentro de mi molcajete, y lo mismo tengo que hacer
con el proceso, es decir, empezar a tallar mi chile hacia las paredes. Esto lo estoy haciendo en un movimiento muy lento para que se alcance a percibir el proceso que tengo que hacer, es decir, muevo mi mano y una vez que empiece a mover mi mano, pues sigo yo molcajeteando. Entonces, vamos nosotros haciendo un poco de fuerza y conforme empiece a tallar, empiezo a generar una pasta. Esta pasta es necesaria porque es la pasta que casi no tiene líquido, es decir, empiezo a formar una pasta de lo más o lo menos seco o lo más seco a lo más líquido. ¿Por qué es así? Porque la saturación, y es como cuando pasa en un pantano, empiezo a saturar de líquido, me impide mi movimiento y la densidad poder molcajetear correctamente. Entonces, aquí empiezo a hacer mi pasta de chile. Aquí depende mucho el nivel que quiera uno hacerlo, más no sé, más grueso, más fino, menos grueso, más tersa la salsa. Entonces, una vez que ya tengo esta pastita, entonces colocaré lo siguiente que no es tan líquido. Y en este caso voy a colocarle un poquito de cebolla. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo que empezar con mucho cuidado, ya que la cebolla es un poco más resbalosa, a machacar la cebolla. ¿La cebolla se puede hidratar? Sí. ¿El tomate también se puede hidratar? Sí. A mí me gusta utilizar el método de tatemado porque le regala mucho sabor y mucha presencia a las salsas. Hasta parecería, ahora sí que lo hace la abuelita, ¿no? En este caso, pues bueno, siempre hay que buscar la mejor manera de empezar a romper nuestra cebolla. Y una vez que alcanzamos a romperla, entonces sí empezamos a machacar. Volvemos a hacer lo mismo con el demás resto de la cebolla. Es una labor ardua, no tan difícil. Es una labor pues que debe de ser metódica, es decir, si yo agrego todo no me va a salir muy rápidamente la salsa. Tengo que tener un orden para mi salsa y entonces empiezo poco a poco a moler, a molcajetear mi salsa. Y este es el sonido que queremos escuchar, el sonido del molcajete tan clásico. Entonces, pues bueno, seguiré aquí molcajeteando para agregar pues nuestro jitomate o nuestro tomate, que sería la última parte de nuestra salsa.